Bienvenido mi gente, este es un nuevo video que estoy grabando para poder mejorar nuestra operativa diaria. Vamos a repasar algunos conceptos básicos. Sabemos que una vela japonesa nos da información, ¿vale? Nos da información. Esa información que nos da una vela japonesa se compone de un precio de apertura, un precio de cierre, un máximo y un mínimo, ¿vale? Si en caso una vela se pinta de color verde, sabemos que es una vela alcista. Más sin embargo, si en caso la vela se pinta de color rojo, sabemos que es una vela bajista. En este sentido, vamos acá a ver algunos puntos. Máximo, mínimo, y dependiendo, pues, ¿no? Si es una vela roja, el precio de apertura sería arriba y el precio de cierre sería abajo. Si en caso es una vela verde, el precio de apertura sería abajo y el precio de cierre sería arriba. Así que para este ejemplo voy a tomar una vela de color verde, donde tendríamos el precio de apertura en esta zona, precio de apertura. Y en esta zona tendríamos un precio de cierre. ¿Para qué me va a servir a mí estos datos? Por ejemplo, sabemos por ley que cuando tenemos velas de continuidad, las velas se forman de esta manera, ¿verdad? Eso serían unas velas de continuidad. Algo que tienen que tener en cuenta siempre son los máximos y los mínimos. Si se dan cuenta, cuando vemos que están dominando los compradores, desde el mínimo hasta el máximo hubo un recorrido del precio. Y luego miren, la siguiente vela, desde el mínimo hasta el máximo hubo otro recorrido. Más en este caso, el máximo tenemos por acá y el mínimo lo tenemos por acá. ¿Por dónde pasó el precio para que llegue a cerrar en la parte superior? Si toman como referencia este máximo de acá, el máximo, la vela siguiente cruzó por esa zona. Si lo tuviéramos viendo en temporalidades, por ejemplo, de un minuto, nos da a entender que el próximo minuto el precio superó el máximo. Entonces, si hubiésemos tenido el máximo y el mínimo como referencia para ejecutar una operación, aquí hubiésemos tenido un punto de entrada efectivo para una compra. Justo ahí. Esperábamos que el precio baje y si estaba seguro que iba a continuar, este incluso hubiese sido otro punto de entrada, el 50% de la vela. El precio bajó, estos hubiesen sido puntos de entrada bastante efectivos para una compra en este caso. Ahí hubiésemos rápidamente pulsado el botón arriba. Bien, hubiésemos aprovechado cuando el precio retrocedió o también en el máximo, en ejecutar un trade alcista. En este caso, para el cierre de la vela. Si se dan cuenta, la vela cerró cerró por encima del máximo anterior. Y en velas de continuidad suele pasar eso. En una vela de continuidad, el cuerpo de la vela siempre cierra por encima del máximo de una vela anterior. Ahora, si se dan cuenta, acá también el precio hizo lo mismo. Retrocedió hasta cierta zona y luego cruzó ese máximo, cerrando por encima de la vela. Y acá vamos a tener otro máximo.
La conclusión es que cada máximo, cada mínimo nos sirve a nosotros como puntos de entrada. Nos sirve como puntos de entrada, ¿vale? Ahora, Salomón, ¿qué pasa para el sentido contrario? Lo mismo. Imagínate, tienes acá una vela de fuerza bajista. Lo primero que tú tienes que ubicar es tu máximo y tu mínimo. En este caso, acá tenemos el máximo, por aquí tenemos el mínimo. Ya sabemos que el precio va a tomar un tiempo desde el precio de apertura. El precio puede subir, puede bajar, en fin. Si es que en caso la vela que se empieza a formar se queda en el medio del máximo y el mínimo, pues no ejecutaríamos ninguna operación. Ahí donde está, lo dejaríamos. Pero imagínate si el precio sube a esta zona y luego rompe un poco el mínimo, haciendo este movimiento. Más o menos te da la información de que la próxima vela puede bajar. Entonces acá tú empiezas a tomar referencias para tomar ventas. Si en caso el precio volviera a tocar esta zona, le pegarías una venta. Ahí tenemos un punto de entrada. Otro punto de entrada, el mínimo de la vela anterior. En este caso, la vela rompió el mínimo de la vela anterior e incluso la forma como cerró tiene mucha fuerza por parte de los vendedores. Obviamente esa vela hubiera cerrado roja. Entonces, ya sabemos con base a estas dos velas que el precio lo que está haciendo es bajar con mucha fuerza. Entonces, ¿dónde serían mis mejores puntos de entrada? Siempre tomamos como referencia máximos y mínimos. Imagínate que el precio, desde que abre, regresa a esa zona. Tú te estás preparando para una venta en base a las dos velas anteriores, porque la mayor fuerza la están teniendo los vendedores en este caso. ¿Desde dónde sería tu punto de entrada efectivo para venta? Ahí tenemos dos puntos de entrada. Tenemos este punto de entrada, en este caso para venta, y acá tenemos otro punto de entrada, igual para una venta, si en caso llegara a esa zona. No topa ninguna de esas zonas, pero luego vemos cómo el precio empieza a bajar. Ahí podemos aprovechar ya también el 50% de la vela anterior como otro punto de entrada, en este caso para una venta. Ahora, como sabemos que estamos teniendo una tendencia bajista, la mayor fuerza lo tienen los vendedores, el precio puede subir y luego rápidamente cerrar como una vela de fuerza y cerrar de esta manera. Entonces, siempre sabemos que la vela que se va a formar va a superar o el máximo o el mínimo de la vela anterior. Siempre lo supera. Así que ahí nos va dejando, siempre nos va dejando huellas desde donde nosotros podemos ejecutar el punto de entrada. Cada máximo y cada mínimo serían nuestras referencias para tomar un punto de entrada. Y tenemos que ir analizando el contexto de cómo se va formando cada vela. Y si te das cuenta en el ejemplo de estas tres velas, a su vez venía siendo una tendencia bajista bien definida. Vemos ahí cómo el precio hace una línea de tendencia. Y cada vez el precio va tomando fuerza bajista. Entonces todo apunta hacia abajo y esos serían nuestros mejores puntos de entrada. ¿Ok? Y Salomón, ¿qué pasa si está en una zona lateral? Mucho más efectivo aún. Me gusta bastante cuando está en una zona lateral. Acá tenemos el nivel. Mira, imagínate acá. Tenemos el nivel de resistencia y el nivel de soporte. Y tenemos de pronto pues una vela de esta forma.
La mecha es el recorrido que hace el precio, ¿vale? En este caso, tocó el soporte, tocó la resistencia. Cuando yo sé que una vela está en una zona lateral, sé que es muy probable que la vela bien puede abrir desde el cierre de la vela anterior, tocar el máximo e incluso superarlo. Pero acá lo que yo opero es una reversión. ¿Quién me confirma la reversión? La mecha de la vela anterior, esta zona acá. Ahí me indica fuerza y presión por parte de vendedores. Entonces, en esta zona yo esperaría ventas. El precio se acerca a esa zona, yo presiono ventas, ¿vale? Referencias para puntos de entrada. Justamente acá tenemos el máximo de la vela anterior, que está por esa zona. En caso de llegar a esa zona, venta. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Que el precio cierre por debajo de esa zona. El precio de pronto, pues, puede quedarse de esta manera, imagino. Puede cerrar de esta forma. Pero desde mi punto de entrada yo ya gané. Por eso es importante saber dónde estamos ejecutando nuestras operaciones. Este punto de entrada yo ya la gané. Y si en caso la tomaba en toda la línea de resistencia también es válido. Ese es otro punto de entrada válido, ¿vale? En toda la línea de resistencia. Salomón, ¿sí o sí tiene que ser en toda la línea? Sí. En toda la línea mucho más efectivo tu entrada en venta. Ahora, ¿qué pasaría si es que la vela, pues la siguiente vela, me hace este recorrido? Se acerca al soporte. Se imagina, se acerca al soporte y luego, plum, rechaza de esta forma. ¿Vale? Rechaza de esa forma. El precio baja y pum, rechaza y cierra de esta manera, haciéndome esta vela. Si te das cuenta, el precio tocó el soporte y rechazó. Entonces, mis puntos de referencia para hacer mi trade, como estamos en una zona lateral, busco esta zona de acá. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que el precio nuevamente se acerque a esa zona y así lo rompa un poco. Yo opero al rechazo. En este caso, busco puntos de entrada para compra. Ahí sería mi punto de entrada para una compra. Ahora, el precio puede luego pues bajar y cerrar de esta manera. Imagínate que cierre ahí. Saber ubicar mi punto de entrada es lo que a mí me va a ayudar a tener efectividad en mis operaciones. Y las velas de rechazo, velas con muchas mechas largas, son zonas bastante efectivas para las entradas en reversión. Punto de entrada. En toda la línea de soporte sería genial. Y si es que está por debajo, también genial. Salomón, pero tiene acierto el 100% de las veces. La verdad es que no tiene un 100% de efectividad. Te podría decir que tiene una efectividad del 70%. ¿Eso qué significa? Que el 70% de veces que ejecutes estas operaciones en reversión en una zona de soporte, una zona de resistencia, significa que vas a tener un acierto. De 100 operaciones, 70. De 10 operaciones, 7. ¿En qué temporalidad? ¿En qué tiempo? También se presta para todo tipo de horarios. Si nosotros lo estamos viendo en velas de 5 minutos y la siguiente vela le toma un proceso de 3 minutos subir y llegar a tu punto de entrada. Entonces, haces tu operación a 2 minutos en venta. Algo que tienes que entender acá. Siempre al cierre de la vela tienes que operar. Si estás tomando acá a precio de apertura, el precio sube, 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 le demora 3 minutos llegar a tu punto de entrada, entonces tú tienes que programar tu entrada al cierre de la vela. En este caso, si subió durante los 3 minutos,
te faltarían 2 minutos para que cierre. Entonces tomas 2 minutos en venta y plum, esperando este resultado. Y ahí tuviste un trade ganador, ¿vale? Viceversa, si en caso el precio baja, baja y le toma, imagínate, 4 minutos en bajar a esa zona. Y luego tú rápidamente pulsas al cierre de la vela, que faltaría 1 minuto para que cierre. Y al llegar a esa zona tú ya ganaste. Simplemente esperaste que llegara a tu punto de entrada efectivo. Entonces, ¿qué zonas me recomiendas operar? Más que zonas, yo te invitaría a que empieces a buscar velas de esta forma, que son bastante efectivas, ya sea de color verde o sea de color rojo. Puede el cuerpo estar arriba o estar abajo, pero la mecha te da información. La mecha te da información bastante buena. Acá tenemos el máximo, aquí tenemos el mínimo. ¿Qué esperaría en este punto? Que el precio toque la resistencia para pegarle yo ventas. ¿Desde dónde? Esta zona. Ahí sería mi punto de entrada para ventas. ¿Qué esperaría el cierre de la vela anterior? ¿Qué esperaría, digo, para el cierre de esta vela? Si cierra de esa manera, yo ya tuve un trade ganador. Pero ahí sería mi punto de entrada. Punto de entrada clave, ahí. Ahí tiene que ser el punto de entrada. Por eso justamente marcamos máximos y mínimos. Acá está el máximo. Se pueden dar cuenta. Ahí era mi punto de entrada. Ahora, si en caso lo estoy analizando en velas de 1 minuto, ¿vale? 1 minuto. Entonces acá puedo hacer una entrada siempre y cuando toque esa zona 10 segundos. Porque el precio le va a demorar en subir. En promedio va a ser segundos, pues, ¿no? Desde que abre, puedes subir, pasar 59, 58, 57, 56, segundo 30, segundo 20, por ahí. Y luego, pum, 10 segundos rechaza. Teniendo de esta manera un trade efectivo. Y viceversa también. También funciona al revés. Si en caso tenemos una vela alcista, por ejemplo, de esta forma. Igual, marcamos máximo por aquí, marcamos mínimo. Y si en caso la vela bajara, imagínate, hace este recorrido, llega al punto de entrada y ya no importa en qué parte cierre, del máximo y al mínimo, pero nosotros ya tuvimos ahí un trade ganador. Imagínate que baja, toca esta zona y lo cruza un poco. Entonces ahí nos preparamos para ejecutar compras. Justo en esa zona. Tocó tu punto de entrada. Compras. Y luego el precio, así haya tomado esta forma, tú ya lo ganaste. Recuerda que una mecha representa fuerza. Cuando vemos una mecha, es fuerza. Fuerza por parte de compradores. Estamos en una buena zona. Ahí sería nuestro punto de entrada ideal. ¿Vale? Vamos a verlo en los gráficos ahora. Vamos a buscar una vela similar como la que te comenté ahí en el ejemplo. Mira, acá tenemos una vela de esa forma. Tenemos un cuerpo pequeño acá y una mecha bien larga. Entonces, marcamos máximo y marcamos mínimo. En este caso, la vela no subió hasta este punto. Ahí nada más empezó a bajar. Cerró por esta parte. Nuestro punto de entrada, ¿dónde hubiese sido? El mínimo de la vela anterior. Una operación en continuidad. Bajista. Igual, seguimos la siguiente vela. Tenemos cuerpo por debajo, mecha por encima. ¿Qué nos indica esta vela? Fuerza bajista. Va a continuar. Entonces, puntos de referencia para entrar. En el mínimo puede ingresar porque sabemos que el precio va a romper ese mínimo. Y acá, como te puedes dar cuenta, el precio lo rompió y cerró por debajo del mínimo de la vela anterior.
Continuamos la siguiente vela. De la misma manera. Punto máximo, punto mínimo. Tenemos una vela roja. Fuerza bajista. Recuerda, fuerza bajista. Roja es fuerza bajista. Entonces, mira qué pasó. El precio se acercó al máximo de la vela anterior. Y luego continuó con mucha fuerza a la baja. Entonces, si tú tomabas como referencia tu punto de entrada, el máximo, o acá el mínimo, precio igual ganabas. Ahora es cuestión de ir practicando vela a vela. Mira acá te muestro el concepto del que te estaba yo platicando hace un momento. Tenemos el máximo por acá, tenemos el mínimo en esta zona. Mira esta vela verde, cuerpo pequeño en esa zona, más sin embargo la mecha es bien larga. Ahí tenemos una vela de rechazo. Mira acá la mecha. Máximo, mínimo de esta vela. Marcamos dos líneas. Entonces, ¿qué era la teoría? Si en caso el precio sube, se acerca al máximo, pegamos rechazo al cierre de la vela. En este caso, este rechazo lo respetó muy bien. El precio cerró en el medio del máximo y el mínimo. Por eso es que es importante marcar máximos y mínimos de cada vela. En este caso, mira, le estamos analizando en velas de 1 minuto. Si te das cuenta acá, velas de 1 minuto. No sé cuánto tiempo le tomó llegar hasta el máximo, pero en promedio, cuando se opera velas de 1 minuto, los rechazos los respeta en 10 segundos. Ahí mi operativa era a 10 segundos. ¿Desde dónde? Que toque la punta el punto de entrada, por lo menos se acerque a esa zona. ¿Dónde lo esperaba yo con la venta? Acá, en toda la línea. Ahí o cerca de la línea. Ahí era mi punto de entrada para venta. En este caso no llegó, pero estuvo cerca. Igual, ahí estaba el punto de entrada para venta. La siguiente vela pasó lo mismo. Mira, subió, se acercó nuevamente a esa zona. Ahí presionábamos venta. ¿Qué pasó con el precio? Bajó, cerró en el medio del máximo y el mínimo. Salomón siempre va a respetar, va a haber momentos en que va a romper. Por ejemplo, acá la última mecha, máximo, mínimo por acá. Luego mira esta vela de fuerza. Ya, ahí ya no lo respetó. Pero ¿cuánto respetó en esa zona? Respetó, mira cuántas veces respetó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 operaciones ganadas en una zona de rechazo. Ahí. Ahora vemos la vela nueva. Tenemos máximo por acá, mínimo por acá. Mínimo por acá, máximo por acá. Acá tenemos el precio, bajó con mucha fuerza, subió y mira este precio. Subió hasta este nuevo máximo y luego cerró acá. Tenemos nuevos puntos de entrada para ejecutar compras. En este caso, mira, si tomábamos las operaciones arriba desde estos puntos de entrada, teníamos trades ganadores. Incluso acá. Ahí están nuestros puntos de entrada. ¿Por qué las tomo a 10 segundos estos trades? Como estoy analizándolo en velas de 1 minuto, le tomo a 10 segundos porque acá el precio se mueve demasiado rápido. Y ahí se tenía el trade ganador. Miren, voy a hacer una entrada por acá. Solamente con esa estrategia. Máximo de la vela por acá. Y el mínimo de la vela por acá. Por el color rojo que veo de la vela que está en formación, puedo decir que los vendedores ahora están presionando fuerte. Entonces, estoy atento a lo que va pasando, vela a vela, minuto a minuto, segundo a segundo. Me falta 3 segundos para que cierre. Fuerza por parte de los vendedores. Pueden los primeros 10 segundos continuar bajando y romper. Mientras no toque esas zonas que marqué, no hago nada. Mi mejor punto de entrada para compra hubiera sido el mínimo de la vela anterior. En este caso, la línea verde que está por debajo.
Ahí hubiese sido mi mejor punto de entrada para compra. Ahora, si tú vienes a temporalidades de 5 segundos, puedes ver una tendencia, si es que está una tendencia alcista o bajista. En este caso, mira, en velas de 5 segundos, ves una tendencia bajista, lo cual te da a entender que puede romper ese soporte y continuar bajando. Entonces, si el precio se acercara al punto de entrada, le pego una venta. En este caso, le pego una venta en esta zona. En velas de 5 segundos, estaba fuerte la fuerza por parte de los vendedores. Y ahí está el último segundo, bajó con mucha más fuerza. Pero hay fuerza y presión por parte de los vendedores. Igual está cerca de mi punto de entrada para venta. Ahí tenemos el trade ganador. Ahí te vas adaptando a la fuerza compradora, a la fuerza vendedora. En este caso, el análisis lo empezamos desde acá. Vela verde y una mecha por acá. Marcamos el máximo, marcamos el mínimo de la vela, ¿vale? La siguiente vela nos indicó fuerza por parte de los vendedores. Una vela de fuerza de color rojo. No superó la anterior, pero había fuerza, había intención de venta. La siguiente vela me dibujó una indecisión, pero había fuerza. Bajó, hizo una ruptura falsa, se puede decir. Bajó y rechazó. Subió y continuó bajando. Entonces ya tengo más o menos confirmaciones de que el precio lo que está haciendo es intentar bajar. Si te das cuenta, los máximos cada vez son más bajos. Los mínimos cada vez son más bajos también. Entonces era probable que el precio puede continuar esta zona y romperlo. Entonces rápidamente en la primera no me respetó la entrada en el último segundo, pero me adapté a esa situación para abrir dos entradas. Si bien la primera se perdió, que es parte del proceso, pero la siguiente se ganó. Solamente usé la lectura de las velas. Ahora mira, en base a la vela anterior, tenemos el mínimo por acá, el cierre por acá, y también a su vez vemos cómo el precio rompió el máximo de la vela anterior. Ahí acaba de cerrar, me acaba de dibujar un nuevo máximo. Tengo referencias máximos y mínimos de velas anteriores. Entonces, está en una tendencia alcista. Sabemos que el precio, en caso continúe subiendo, va a romper ese mínimo y ese máximo. Entonces, ¿dónde sería mi mejor punto de entrada para compra en estas tres líneas? Por probabilidad diríamos que esta vela sería nuestro mejor punto de entrada para compra. Rompió el 50% de la vela anterior. ¿Puede continuar bajando? Claro que sí. ¿Puede rechazar también desde esta zona? Claro que sí. Acá tenemos una zona de rechazo, mira, acá. Si en caso el precio bajar esa zona, es probable que continúe subiendo. El precio bajó. La intención de los vendedores empezó desde las resistencias. Desde esa zona, el precio empezó a bajar. Miren, está a punto de cerrar el precio. Y genial. Cerró, pero los compradores están empezando a actuar. O sea, hay fuerza por parte de los compradores. Aprovecho esos 10 segundos para pegarle la entrada. Y si lo vemos en temporalidades menores, vamos a verlo mucho mejor. Miren acá en temporalidad de 5 segundos. Acá teníamos señal para entrar en compras, se ingresaba. El precio hizo un fuerte impulso. Acá la resistencia retrocedió un poco, fuerza por parte de compradores. Luego hizo un retroceso corto, luego acá hizo su cambio de tendencia y subió. Entender estos conceptos nos va a ayudar a ser más efectivos en el trading. Solamente es cuestión de práctica, análisis y todos los días estar haciendo trading. Día a día van a aprender algo nuevo, van a ver cómo reacciona el mercado y se van a poder adaptar mejor a las situaciones. En solamente esta sesión, aplicando lo que les enseñé, he ganado 3, he perdido 1. Es una excelente sesión, así que hasta aquí voy a terminar con el video. Si es que no lo lograron entender en la primera vista, vuélvanlo a ver. Repásenlo las veces que quieran hasta que lo entiendan. Si en caso les queda alguna duda o pregunta, háganmelo saber para poderles profundizar en otro video. Acá
Doy por terminado esta sesión y nos vemos en los próximos videos.